Imágenes de la Feria del Libro de Buenos Aires, uno no se cansa de recorrerla y le cuento, esto es importante que el que se lo diga, va a encontrar libros hasta por 10 pesos, o sea que no es todo libro de 100, 120 pesos, no es cierto, hay libros de 10, de 20, de 30 pesos y le cuento porque a lo mejor hay gente que dice, no, ¿para qué voy a ir si no tengo plata para comprar un libro? Bueno, hay libros muy baratos. Hoy en Buenos Aires ni un café paga con 10 pesos. En algunos lugares cuesta 12, 14 y hay libros muy buenos por 10 pesos. Vi Carta al Padre, por ejemplo, creo que la vi en 20 pesos. Un texto de Franz Kafka maravilloso. Realmente una de las grandes obras de Kafka, Carta al Padre, y la vi creo que en 20 pesos en la Feria del Libro. Bien, de México nos vamos a Puerto Rico. ¿Cómo le va, Edgardo Rodríguez Juliá? Muy bien, ¿Cómo muy está? bien. Muy contento de estar acá en la feria. Ha escrito mucho, Juliá. Sí. Ha escrito mucho. Muchos libros, sí. Aquí, lamentablemente, por ignorancia nuestra, no lo conocemos lo suficiente, pero al leer La Piscina pensé, qué buen escritor que me había perdido. ¿No? Bueno, que realmente me lo había perdido. Siempre estamos a tiempo, ¿no? Estamos a tiempo, exactamente. ¿Qué podemos decir primero de La Piscina? Después le voy a preguntar otras cosas que están más allá del libro, pero en principio de La Piscina. Bueno, es una novela que tiene una definición. Es novela de edad y época, que quiere decir que reúne el arco autobiográfico. Es el Puerto Rico de los años 50, el Puerto Rico del desarrollismo, el despegue económico de Puerto Rico. Año 1950, ¿no es cierto? Sí, 1950. De hecho, todo en la novela ocurre entre el año 53, 54 y el 58. 58 es como el límite. Y también es una novela de arco autobiográfico y una novela también de época, porque recoge toda esa época. Uno de los elementos fundamentales, claro, es la emigración al norte, la emigración a los Estados Unidos. Y algo que se vio, pienso que en toda Latinoamérica en esa década, que fue el movimiento del campo a la ciudad, o del pueblo semirural a la ciudad. Y incluso en España hubo ese movimiento demográfico. Así que es una novela que a la vez que mira la interioridad y la intimidad del personaje, también está muy atenta a lo que está ocurriendo alrededor. Y muy atenta a los lugares, ¿no? La casa, por ejemplo. Sí, el caserón. El caserón. Sí, ese caserón es central, me parece. Claro, todos hemos perdido un caserón. ¿Cómo? Entonces, todos hemos perdido un caserón en un sentido, ¿no? Y un caserón donde el personaje se cría con gente en realidad del siglo XIX. Son los abuelos. Indiferentes totalmente a la televisión, por ejemplo, que llegan en esa época. Son una gente de corte tradicional. Luego viene la mudanza a la ciudad, la mudanza a la urbanización. Que es traumática. Que es traumática. Y eso también está ahí reflejado. Entonces luego, pues el arco autobiográfico es el arco que pasa por el colegio privado, pasa por los inicios de una carrera, etcétera. Los lugares son muy importantes en su novela, los lugares, la casa, el colegio, los distintos lugares que van transitando los personajes y la atmósfera que crea. ¿Cómo trabaja el idioma para generar la atmósfera que está presente en La Piscina? Sí, eso se dio de una manera muy especial en esa novela. Es una novela que me viene persiguiendo durante muchos años. Y yo siempre pensé, no tengo todavía ni la escritura ni la técnica para escribirla. Y la ecuanimidad emocional para poder escribir y enfrentarme a algunos demonios que hay en esa novela. Así que tardó en escribirse porque tardó en concebirse, en prepararse. Fue una escritura cocinada por mucho tiempo. Y es una escritura que tiene esa magia, una escritura que logra unas atmósferas muy particulares, tanto de la intimidad como de los sitios. Sí, bueno, a mí me impactó cómo trata los sitios. Los lugares me parecen centrales, tanto o más que los personajes incluso.
Y me impactó la atmósfera, que es lo que estamos hablando, que finalmente la crea el lenguaje. Digamos, esto es lo que hace que usted sea un buen escritor. Si no pudiera crear eso, estaría contando una historia más, ¿no es cierto? Me parece que en la forma está la escritura, una gran escritura. Y también me impactó el desarrollo histórico que tiene la novela, sí. Porque ese desarrollo histórico que tiene corresponde con algo bastante común a algunos países, ¿o me equivoco? Sí, a las Antillas. Exactamente, a las Antillas. O sea, porque la pregunta que yo le quería hacer es una pregunta casi ridícula, ¿no? Bueno, hay una literatura caribeña, hay un modo de narrar caribeño. Esta es una pregunta, es ridícula, porque lógicamente que hay una literatura caribeña, obviamente, pero ¿cuál sería el tono de esa literatura hoy? Muy extraordinaria pregunta, porque yo siempre he indagado sobre eso y en última instancia hay un tono de pérdida, de melancolía, claro, de mundo que se fue. Claro. Porque las Antillas sufrieron dos grandes, vamos a decir, catástrofes históricas, especialmente Puerto Rico y Cuba. Cuba, la Revolución 1959, el libro termina en el 58, claro. Ya el próximo año viene la Revolución Cubana. Cae Batista. Cae Batista, ese juego de pelota, de béisbol, imposible ya después de 1959. ¿no? Totalmente. La separación de estos dos países, uno con un desarrollo dentro del bloque soviético y el otro con un desarrollo dentro del sistema capitalista liberal, con todos los lastres que implica ese sistema. Y eso está ahí en la novela, porque fíjate que al final ese personaje es un personaje lastrado por un fracaso, que es un fracaso también social. Igual no solamente personal. El final no lo cuente, porque si no se enojan. La gente que los finales nunca se cuentan. No la compra la novela. No, desde luego, sí. Es una catástrofe social, decíamos, ¿no? Sí, una catástrofe social y una catástrofe también humana, personal. Y es ese momento de la encrucijada. Fíjate que también la novela se ocupa de los últimos años del nacionalismo puertorriqueño, el ataque al Congreso de los Estados Unidos, de los nacionalistas, la revuelta de los nacionalistas en el 50, todo eso está ahí planteado, porque es como el final de una época y el comienzo de otra, en que esos dos países se separaron de una manera dramática. Ahora, fíjese qué distinta esta literatura caribeña, qué distinta a lo que estamos acostumbrados, los argentinos, digo, ¿no? Que sería algo que en una época se llamaba realismo mágico, o esas historias tan barrocas. Esto es muy distinto. No, muy distinto. Es muy distinto. Es como si la literatura caribeña tuviera hoy otro tono, estuviera muy alejado de ese tono. Bueno, fíjate, en mi país siempre tuvo un tono realista y fue un tono más bien testimonial. La literatura puertorriqueña tuvo siempre una tradición realista. La literatura cubana en ocasiones no, pero sí la literatura nuestra. Y un poco ahí hay un refinamiento, diría yo, con alguna ambición precisamente de ese realismo. Ahí no hay un realismo mágico ni nada. No. Es una visión de época y un testimonio de época. Es dramático. Es casi lo contrario a ese realismo mágico, que hoy, digamos, hoy ya no nos apasiona tanto, por lo menos a mí ya no nos gusta tanto. A mí tampoco. Como hacía 30 años que me deslumbraba, Sí, hacía 30 años me fascinaba. Lo felicito por La Piscina. Muchas gracias. Realmente lo felicito y como siempre digo, hay que leerlo, ¿no? Sí. hay que leerlo, yo lo leí y la verdad que la pasé muy bien en sus páginas. Un placer, Julián. Un placer, encantado, ha sido una alegría. Muchas gracias. Edgardo Rodríguez Juliá, La Piscina, yo sé que soy reiterativo, pero es que yo creo mucho en esto. Léala usted. Léala usted y después me cuenta. O sea, consiga el libro y lo lee. No importa ni lo que digo yo, mire lo que le voy a decir. Ni siquiera es central lo que dice el autor. Lo que importa es el texto. Léalo, háganme caso. Enseguida volvemos. Colette Soler, la gran psicoanalista francesa, por supuesto, en otra trama.